Si hay una cosa difícil en esta profesión, en el periodismo, en la comunicación en general, es tener estilo propio, es tener personalidad, una personalidad que te distinga de los demás. Y así pues podemos, por ejemplo, hablar, pues, remontándonos mucho, pues no sé, se me ocurre Matías Prats, padre e hijo, ¿no? En épocas distintas, se me ocurre Carrascal. Se me ocurre con sus corbatas, por supuesto, y equivocándose siempre cuando daba la hora, Hermida y su flequillo y sus sinónimos, ¿por qué no? Más actuales, pues Vicente Vallés. Yo no lo incluiría dentro de los periodistas, pero desde luego entre los grandes comunicadores, Jiménez Los Santos. Y ya viniéndonos más a nuestra tierra, pues qué decir de Caparrós, también un comunicador con estilo propio, o Herrera. Y un comunicador con estilo propio, pues Antonio Felipe Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues, hombre, encantado de de esta panoplia tan interesante, digamos, de comparación. Pues te ha faltado alguien que precisamente es precisamente el que con el que más me identifiqué y sobre todo con el que más colaboré, que es Antonio Herrero, que en paz descanse. Antonio Ujú. Herrero en Antena 3 de radio fue fundamental y creó escuela y sobre todo logró contaminarnos a los que estábamos en Antena 3 en aquellos momentos de esa dinámica, de esa alegría que tenía siempre, de esa vivacidad, de esa profesionalidad tan grande y sobre todo rodeado de grandes profesionales también, porque también estaba Luis, estaba Federico, con Antonio Herrero siempre han estado los mejores de lo mejor. Y Antonio Herrero sí que tenía un periodismo, digamos, de autor, un periodismo con de una casta diferente a lo que ha sido, lo que era el periodismo y lo que lamentablemente está siendo ahora mismo el periodismo. Y yo te tengo que decir que yo me aficioné a la radio escuchando a Antonio Herrero en Antena 3. Fue la primera vez, después de haber oído de distintas emisoras de radio y tal, fue el que me enganchó y me metió en el interés por hacer un periodismo un poquito distinto a lo que les llamamos siempre el periodismo de carril. Hablamos contigo porque te jubilas. Y eso se suele decir que siempre que, bueno, pues ya te quedas descansando, ¿no? Ya, por fin. Pero creo que en tu caso es distinto, porque claro, cuando uno ejerce el periodismo, pues seguir opinando va a seguir opinando por tierra, mar y aire. Y aquellos que pensaban entonces que se iban a quedar descansando ellos, desapareciendo tú, pues también lo tienen complicado, ¿no? En fin, ¿cómo te planteas esta vida de jubilado? Bueno, pues mira, te tengo que decir que de momento no he visto ninguna obra para empezar. Eso sí, esta mañana me han hecho ya un recado que he cumplido fielmente. Yo creo que, bueno, pues son los principios del jubilado, atender los recados y el agente de bolsa, ¿no? Y sobre todo aprender árabe, ¿eh? Porque ahora hay que aprender árabe. Árabe y me traen no sé qué, árabe y tal. Bueno, en fin. Pero bromas aparte, lo primero que hice cuando me jubilé con nuestros amigos íntimos hacer un viaje por Andalucía. Y efectivamente hemos estado recorriendo y tal. ¿Y sabes lo que pasa de jubilado? Que tienes más tiempo, también tienes más posibilidades para viajar. Y cuando viajas, vuelves cabreado, porque te enfadas mucho cuando viajas y cuando vienes a Almería, porque ves desde tu experiencia, desde la capacidad que se ha tenido para poder hacer cosas, de las oportunidades que hemos tenido y que hemos perdido, ves como otras ciudades como por ejemplo Sevilla, Málaga, Granada, pues tienen algo que Almería no supo en su momento, pues tener esa oportunidad para poder equipararse al resto de grandes ciudades de Andalucía que han evolucionado de una manera absolutamente distinta. Almería ha evolucionado, claro que sí, en otras cosas, faltaría más.
tenemos unas comunicaciones que precisamente, y aludiendo también a lo que hablamos antes con Antonio Herrero, hemos tenido la oportunidad de reivindicar en Antena 3 de radio cuando hacíamos la burromarcha, que fue una gran manifestación y además muy seguida y muy singular para las autovías que teníamos en Almería. Es que era una vergüenza que Almería todavía estuviese sacando los productos hortofrutícolas a través del puente de Rioja, un puente que solamente tenía un sentido de circulación condicionado a que no te viniesen coches en ese momento, ¿no? Tenía, es una vía con preferencia. Y entonces yo he visto camiones que estaban parados en el puente de Rioja esperando a que pasasen o coches o autobuses, etcétera. Y digo, ¿cómo es posible que esto no tenga solución, no se le ponga solución? Hemos visto cómo Almería ha tenido un parón importantísimo por las infraestructuras hídricas. No hablemos ya solamente de las comunicaciones, que han sido muy importantes. Cuando toda Andalucía disfrutaba de la 92, que vertebraba Andalucía, como decía la Junta, pues Almería tuvo que esperar casi 11 años. 11 años de demora son muchos años y aquí la oportunidad que se pierde no se recupera, ya es irrecuperable. Y hablando de las importancia que tenía la agricultura y sobre todo en las infraestructuras hídricas, que era a lo que iba, pues aquí hemos sufrido grandes engaños por parte del gobierno. Entonces, el gobierno socialista que gobernaba en España, en Andalucía, en la provincia de Almería, en el 80% de los pueblos, en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de la capital. Era bueno, pues en la conjunción planetaria socialista. Y ha sido cuando peor no fue. Cuando peor no fue. Porque no hemos tenido peor momento que cuando gobernaba Urbi et Orbi el Partido Socialista en Almería, en Andalucía y en España. Y bueno, pues hemos tenido algunos soportes para la información, pidiendo agua, pidiendo carreteras, pidiendo cosas para Almería que han sido desoídas. No hemos tenido respaldo suficiente en algunos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el resto ha sido bastante contemplativo. Y entonces dicen, bueno, pues ese verso suelto que hay por ahí vociferando y criticando, pues la verdad que, bueno, allá él, pero otros se han plegado a otros intereses y no hemos tenido esa labor de conjunto. El otro día, en el manifiesto del Día de la Libertad de Expresión, la Asociación de la Prensa y nosotros coincidimos allí. Tú sabes que yo estuve presente por un párrafo que era, se leía en el manifiesto, que era que precisamente los periodistas en Almería nos ha faltado ese corporativismo, que no es un corporativismo de casta, no es un corporativismo de oficio, de profesión, sino que es, digamos, vamos a trabajar todos conjuntamente, arriesgando lo que sea menester, pero por el beneficio de la provincia de Almería, de la capital y de Andalucía y de España. Es que yo creo que lo primero es lo nuestro. Ya lo decía Donald Trump, America First, pues Almería First, Almería lo primero. Y yo creo que por ahí hay que continuar, ¿no? Y esa ha sido mi batalla. Oye, ha sido tu batalla desde que empezaste en esto. De eso hace ya mucho. Me mandaste una vez tu primer contrato. Eh, ¿cómo empiezas tú a relacionarte con la radio, que es por donde empezaste? ¿Cómo llegas a la radio y cómo desde la parte técnica acabas poniéndote delante del micrófono y delante de las cámaras? Bueno, pues todo tiene su comienzo en la técnica, porque yo soy técnico de radio y televisión. Y entonces, claro, yo empecé siendo técnico de Radio Popular. Eh, por eso el documento que te envié, que fue el año pasado, digo, el año 25 cumpliré 50 años de contacto con la radio. Efectivamente, empecé como técnico porque me firmó un certificado Paco Moncada, que fue un magnífico director, un hombre entrañable del mundo de la radio y de la cultura en general, un hombre muy culto, un hombre muy interesado también por los temas almerienses y un gran enamorado de la radio, ¿no? Y tuve la oportunidad y la gran suerte de coincidir con Paco Moncada, pero especialmente también con el técnico que había, digamos, de plantilla en Radio Popular en aquel momento, que era Juan José Tonda. Entonces, Juan José Tonda, por una coincidencia, porque yo era radioaficionado y con mi aparato de radio, pues empecé a contactar, hola, tal, no sé qué, ¿quién es? Pues mira, pues soy tal, el 7PU, yo soy el 7ADA, tal, no sé qué. Pues oye, yo trabajo en Radio Popular, me gustaría ver
los estudios y la técnica y tal, por siempre me ha gustado la técnica de la radio y sobre todo el centro emisor y tal. Ah, no te preocupes. Tal. Y entonces con Tonda, pues me enseñó todo aquello, me entusiasmé, le dije que yo estaba a punto de tener mi título de técnico de radio y televisión y que se lo presentaría a Paco Moncada y tal. Y esperé unos, no sé, estuve unos cuantos meses a la espera de entrar en Radio Popular como técnico. Fueron los meses peores, los meses de agosto, de junio, julio y agosto, los que me encomendaron como guarda de poste, que era allí en el centro emisor de Torre Cárdenas, con unas magníficas vistas que había, porque estaba el cementerio, y un calor de muerte, porque aquello era un cuarto que la emisora de onda media da un calor tremendo. Y ahí estuve esos meses en los peores, y claro, mi interés era bajar los estudios, que estaban más fresquitos. Y empecé como técnico también de baja frecuencia, le organicé a Paco Moncada lo que tenía de allí en Radio Popular del estudio de grabación, después el estudio de emisión, todo eso lo rehice y bueno, pues así empecé. Y estando allí, pues llega el momento que Juan Domínguez, que en paz descanse también, joder, menuda racha llevamos, pues Juan Domínguez estaba trabajando en Radio Popular haciendo unos programas de tipo musical y también de concursos, de llamadas telefónicas, de contacto con la gente, muy dinámico, como era Juan. Y bueno, pues yo hice piña con él. Íbamos a las presentaciones en las discotecas de Almería, no sé, se hacían muchos eventos. Hacíamos también ayuda del automovilista, que era una unidad móvil que íbamos por el viejo y magnífico Mesón Gitano, donde se hacían unas noches maravillosas con Pototo, con Álvaro Cruz Pototo, que en paz descanse también. Vaya tela. De vaya Eh, racha. sí, sí. Y entonces, pues bueno, Juan Domínguez se tenía que ir a la mili, se fue a San Fernando, a Cádiz, a la Marina, y claro, me dijo, Antonio, pues yo creo que tú podrías hacer los programas que hago yo y tal, y no sé qué. Digo, hombre, a mí me gusta y tal, y yo creo que podría hacerlo, vamos a ver, pero a mí me pone muy nervioso eso de coger un micrófono y claro, es decir, uf, para mí era aquello como demasiado para el cuerpo, ¿no? Una experiencia que no pasa por ninguna experiencia previa, digamos, de, no sé, alguna emisora, digamos, local o alguna pirata, que también la había, etcétera. No, no, era directamente en Radio Popular de Almería, nada más y nada menos. Pues sí, dije, para adelante. Y así empecé. Empecé y vi que me iba bien, después ya estuve haciendo los programas yo soy el primer locutor de un programa de FM en Almería, porque ha habido de FM comercial, porque en Radio Popular con Tonda pusimos en marcha una emisora de FM de 50 vatios de potencia. Hoy hay algunas que con 5.000 vatios no llegan a los sitios que deberían y antes pues tenía una cobertura extraordinaria. Y claro, pues empezó a emitir en FM Radio Popular con los discos que ponía Pepe Olmedo, que en paz descanse, los discos de cuatro fases, que eran música clásica y alguna música, como diríamos actualmente, música de ascensor. Bueno, pues efectivamente yo dije que podía hacer otra cosa, que podía locutar y puse en marcha el programa musical 33, que era un remedio de un programa que había escuchado también en Madrid y me gustaba mucho ese estilo. Y puse por primera vez aquí en Almería el disco, el LP de Pink Floyd, Wish You Were Here. Puse también otros de Rick Wakeman, pues no sé, de Iceberg, de Iceberg, un grupo catalán, también era bueno, la Premiata Fornería Marconi, o sea, unos grupos muy raros. Aquí lo que había era otra cosa en aquellos momentos. Oye, y funcionó, y era un programa musical que estuvo muy bien. Y posteriormente ya empecé a hacer más programas musicales y posteriormente ya, después de la mili, ya me metí en informativos. O sea que empezar, lo ha hecho prácticamente de todo, ha hecho desde la parte técnica, pero luego en la parte ante el micrófono ha hecho desde programas musicales hasta que entraste en informativo. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de dar el salto a montar tu propio medio RTI? ¿Cómo diste
ese paso supongo que sería complicado, ¿no? Imagino que tendrías que echar cuenta. Hombre, por supuesto, es un paso complicado porque es una aventura empresarial y entonces esto viene como consecuencia de el periodo magnífico que tuvimos en Antena 3 de radio, pues llegó a su fin, no precisamente por interés nuestro, sino por el interés de la cadena SER que la emprendió para asaltar Antena 3 de radio y lo consiguió. Consiguió asaltar Antena 3 de radio, aquello se conoce como el antenicidio, y claro, todos los que estábamos en Antena 3 de radio fuimos asumidos, subrogados, en la cadena SER de Almería, que ya era cadena SER, porque yo llegué a trabajar en la cadena SER, pero cuando era rueda de emisoras rato, es decir, Almería EAJ 60, y después en Radio Luz, por ejemplo, la frecuencia modulada de Radio Almería, de la rueda de emisoras rato, pues Radio Luz fue un exitazo tremendo, porque yo hacía Los Más Luminosos, que era un programa musical, y el Rock and Rollo, que yo hacía incluso mis jingle, canturreando y tal, o sea, hecho de todo. Publicidad, jingle, eh, programas musicales. Y yo recuerdo que Los Más Luminosos obtuvo en el EGM unos datos de audiencia que se salían de registro, los mismos que se obtuvieron en Antena 3 de radio, que no se han repetido en Almería jamás con aquel informativo del 1 de la mañana. El 1 de la mañana tiene el récord absoluto y no ha sido todavía, fíjate con el tiempo que ha pasado, ¿no? Y todavía no ha sido superado. Pero bueno, para no irme por las ramas, lo cierto es que después de Antena 3 nos asume la cadena SER y un buen día, pues yo, que no encajaba yo allí, porque claro, evidentemente tenía el Partido Socialista y concretamente al secretario provincial, con reuniones con el director, y un día me dijo un compañero nuestro, y ya me estoy cansando, ¿eh? Porque que también voy a decir que en paz descanse, y más joven que nosotros, Íñigo Más. Sí, Íñigo sí. Más, ¿eh? Claro, yo Estaba he compartido con trabajando, él televisión. pues ya llevamos un recorrido un poco preocupante. Bueno, pues Íñigo me dijo una mañana cuando entré a trabajar allí en la SER, en la calle Luis Urbán, por Nuevos Misterios. Me dijo, oye, ha estado aquí el secretario del Partido Socialista reunido con el director. Creo que te van a echar. Digo, hombre, ya han tardado. Y efectivamente, me echaron. Me indemnizaron y tal, y me echaron. Y yo, pues ya inmediatamente, Juan Enciso me llamó para dirigir Radio Ejido. Estuve 3 años dirigiendo Radio Ejido. Fueron unos años también estupendos. Eso sí, muy trepidantes, porque estar allí en el Ejido en aquellos momentos era Sí, sí, muy trepidante. coincidimos una época ambos Sí, sí, allí. Tus exacto. finales y mis principios. Ahí está. Y entonces Antonio Góngora Rubio, un gran empresario, que hace ya muchos años que no lo ve, y me dijo, dice, oye Antonio, ¿tú puedes llevar también la dirección de Canal Sureste a la par que Radio Ejido? Digo, hombre, pues en vez de irme a Almería a mediodía, pues me quedo aquí y ya me iré por la tarde-noche. Y efectivamente, pues entonces me quedaba ya a comer en el Ejido y atendía Canal Sureste por las tardes. Y aguanté allí 3 meses. Y dije que aguanté porque sí, aguanté. No esperé ni nada, sino que aguanté porque aquello era para aguantarlo. Y a los 3 meses y 2 semanas le dije a Antonio, digo, Antonio, mira que dejo esto. ¿Eh? Bueno, mira, mañana nos vemos aquí en el Girotel y tal. No, no, no me has entendido. Es que voy por la cuesta de Almerimás para mi casa. Es que lo he dejado ya, que yo aquí no vuelvo más a Canal Sureste, por diversos motivos. Y entonces ya entramos en conversaciones posteriormente para montar una televisión local en Almería, ¿no? Y yo le dije que, bueno, que yo entendía la televisión local no como lo que había allí, lo que había conocido, sino otra cosa distinta, diferente, con otra dinámica y con otro porqué. Porque cuando tú montas un medio de comunicación para competir contra otro, para tener, digamos, un parapeto, para tener, digamos, intereses políticos o económicos por debajo de lo que es, digamos, el mundo de la comunicación, pues la verdad es que no lo veía. Y por eso no aguanté allí, porque yo veía que aquello no era profesional, en definitiva. Y yo le dije a Antonio, digo, si hacemos algo, tiene que ser algo profesional.
y fue cuando puse en marcha RTI, Radio Televisión e Información, que también ha sido un referente de la televisión local, porque claro, ahí tuvimos un comienzo muy bonito, muy interesante. Yo tenía además en el equipo de RTI, tenía unos magníficos profesionales, tenía el 80% eran mujeres de, 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 de mi equipo. Y entonces tenía pues a una redactora jefe, tenía redactoras, tenía tres más, tenía también técnicos o cámaras, etcétera. Tenía muchas mujeres, el 80% ya te digo, de la plantilla de RTI eran mujeres, porque veía que eran las que mejor podían sacar adelante el trabajo y con las que se trabajaba estupendamente, ¿no? Nunca he tenido problema en ese sentido de decir, oye, pues que sea un tío o que sea una mujer. No, o sea, yo voy a lo que tenía en ese momento que creía que era lo mejor. Con tan mala suerte de que esas mujeres eran tan buenas que me las quitaron. El Partido Socialista hizo lo que pudo, se llevó a mi redactora jefe, al no sé si era de la comunicación del PSOE. Luego empezaron también a llevarse para agencias de noticias, que si EFE, que si Europa Press, que si algunos sindicatos, etcétera, y me dejaron pues prácticamente en medalla. No tenía capacidad de reacción y todo esto lo hicieron en un par de semanas. Me desarbolaron, ¿no? El equipo. Y entonces, pues tuve yo que decir, bueno, pues me pongo yo y me puse yo. Y me puse a presentar un informativo, que era un informativo que tenía opinión, que tenía una entrevista, que tenía comentarios, que tenía colaboradores. Estaba Juan Torrijos, estaba Nicolás Poveda, el juez, estaba, pues yo qué sé, Benito Gálvez también intervino. No sé, pues tenía muchos colaboradores y tenía gente de peso, ¿no? Y aquello funcionó muy bien. Funcionó muy bien hasta el punto de que, vamos, también rompimos con las audiencias en Almería con ese formato. Teníamos la tertulia, todo el mundo se acordará seguramente si era seguidor de aquella famosa tertulia por la noche en directo. Hola, soy Juan Berenguel. Eso, Juan, eso está también en los anales de la comunicación almeriense. claro, claro, claro. Y entonces, pues, claro, hacíamos cosas que las hacíamos con todos los rudimentos de la técnica que había entonces, porque, claro, esa televisión la monté yo. Técnicamente yo la monté, es que monté hasta el postre y la caseta de emisora ahí en la sierra. Bueno, pues todo eso era muy artesanal y claro, pues salía un producto muy artesanal y además estábamos a caballo entre lo que era la técnica analógica y la técnica digital. Había algunos que ya Canal Sur estaba trabajando en digital y decíamos, oh, qué maravilla, qué cosas, ¿no? Nosotros estábamos con los VTR, estábamos con las cintas de Super VHS, estábamos a otro nivel, ¿no? Y con todo y con eso, pues pudimos hacer cosas. Yo hacía unos pequeños transmisores de televisión para la unidad móvil, e hicimos un programa especial que yo creo que tuvo una audiencia extraordinaria, que fue cuando estuvo David Bisbal, Operación Triunfo en Almería, y se iba a celebrar detrás del auditorio, la zona de pues yo qué sé, ahora hay un parking ahí, detrás del auditorio. Bueno, pues ahí hicieron un recinto para el concierto, se metió un temporal, no sé, creo que era de Levante, y por la tarde ya hacía un vendaval tremendo que casi que volcaba la estructura con los altavoces y tal. Y nosotros hicimos unas cámaras que pusimos con unas unidades móviles artesanas, las pusimos en los edificios, en los terrados de enfrente, para ver la cantidad de gente que estaba esperando para meterse en ese recinto y no cabían. Entonces nos llamaron los padres, la familia, diciéndonos, oye, por favor, que mi hijo está allí, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues no lo sabemos, pero estamos poniendo imágenes de que efectivamente si entran ahí no van a caber. Y yo no sé qué piensa, y además con el vendaval, porque el viento, teníamos ahí una bandera que estaba flameando continuamente y que hacía un vendaval tremendo y había una preocupación tremenda. No sé cuántísimas llamadas recibimos aquella tarde-noche hasta las tantas, hasta que se logró que se suspendiera aquello porque las condiciones de seguridad así lo exigían. Pero el Oye, alcalde al día siguiente sí, tiene no, un mosqueo en el ayuntamiento tremendo. Sí, sí. claro, no, te iba a preguntar que cómo llevas después de toda esta trayectoria, pues haberte convertido en la bestia negra del Partido Socialista y del Consejo Audiovisual en Almería, porque dirigiendo la tertulia de Interalmería, un programa que
no sabemos qué va a pasar con él. Bueno, de momento no ha pasado nada porque no ha seguido, ¿no? Pero bueno, me refiero a, bueno, pues las críticas y las quejas ante el Consejo Audiovisual contra ti, contra algunos contertulios, ha sido una constante. ¿Cómo lo llevas? Hombre, pues muy bien, porque para mí eso es que he alcanzado los objetivos. Yo cuando recuerdo perfectamente aquella reunión que tuve con Luis Rogelio, que entonces era alcalde de Almería, me llamó. Yo estaba trabajando entonces en una empresa como director de marketing y comunicación y me llamó y me dijo, oye, tú podrías compatibilizar porque me interesaría poner una tertulia por la noche en la televisión. Digo, pues mira, podría verlo. Y efectivamente, lo vimos, tuvimos después otra reunión y le dije, venga, vamos adelante. Y yo le pregunté, digo, bueno, Luis, alcalde, ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo va? Que como a mí me lo va a preguntar. O sea, tú, que eres el profesional que llevas tantos años, dices, mira, yo confío en ti plenamente. He seguido tu línea, la conozco perfectamente, sé qué es lo que te motiva, que es lo mismo que me motiva a mí, porque yo sé que vas a luchar por los intereses de Almería, sé que vas a luchar por todo lo que pasa en Almería para bien de todos los ciudadanos de Almería, independientemente de quién sea. Y sé perfectamente que si yo hago algo mal, me lo vas a criticar. Pero tienes todo mi apoyo, toda mi confianza y todo mi respaldo. Ponte a trabajar ya y, y tira para adelante, que yo confío en ti. Oye, pues con eso, con ese respaldo, evidentemente yo creo que no se podía defraudar a quien confía en ti y te apoya de esa manera. Y yo ahora mismo le tendría que decir a Luis Rogelio, 6 y creo que 7, porque todavía queda uno colgando, denuncias ante el Consejo de Visual de Andalucía por las chorradas más inconmensurables que te puedas imaginar. Y además utilizándolas de una forma artera por parte del Partido Socialista, hablando de cosas que no son, que son mentiras, pero son bulos. En definitiva, ¿qué me vas a decir? Quien habla de bulos, dime de qué presumes y te diré de qué carece. Bueno, aquí hasta lo más desternillante se ha presentado ante el Consejo Audiovisual de Andalucía, incluso hasta ¿cómo se llama esto? Cuando estábamos en un proceso electoral, me parece que también presentaron otra, La no, sí, Junta, la fue en un Junta proceso Electoral, a sí. la Junta Central de Madrid, o sea, por las chorradas más absurdas. O sea, me vengo a referir que hablan de insultos, hablan de pluralidad, hablan de pluralidad que ellos mismos son los que lo provocan, porque claro, por cobardía o por lo que sea, o por intereses meramente sectarios, lo que hacen es que no van, no están allí. Pero, y luego dice, y además no cumple con la pluralidad. Esto le pasa también al Podemita ese y tal, ¿no? Y esta gente, que para mí es gentuza por la condición de indeseable, porque son indeseables a la hora de realizar este tipo de acciones. ¿Cómo puedes decir que no hay pluralidad cuando tú precisamente eres el que está obligando a algunos contertulios a que no vuelvan a ir más por allí? Porque a algunos se le ha ocurrido ir y ha estado allí. Y además, después me ha dicho, Antonio, lamento mucho el no poder continuar, pero ya sabes, estas cosas son así. Y me lo han dicho desde la extrema izquierda y desde la izquierda socialista. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues mira, yo creo que todo esto viene a constatar que efectivamente hemos tenido lo que en su día Paco Micián, cuando era consejero delegado de la televisión, trataba de justificar como un argumento válido, porque cuando cambió de María Muñiz a Paco Micián, pues yo fui a conocer a Paco Micián y a visitarlo y tal como consejero delegado de la televisión. Y lo primero que me enseñó fue un cacharro así de grande, que era un estudio de audiencia. Yo, joder, menudo estudio de audiencia. Esto habrá costado, lo primero que pensé, esto habrá costado una fortuna, porque estas cosas normalmente se compran y se venden. Y entonces dije, mira, tenemos esta audiencia tal, no sé qué, por edades, por tal, no sé qué, por estamento social. Digo, vale, Paco, déjalo ahí. ¿Cuántas veces te llaman por teléfono amenazándote? ¿Cuántas veces han pedido en el Pleno tu dimisión por manipulador, por sectario, por utilizar la televisión con intereses, con aviesos intereses partidistas, etcétera, etcétera? Digo, no, ninguna. Digo, pues entonces eso no es nada. Tú no tienes audiencia y lo que es peor, no tienes influencia.
En el momento que tengas audiencia e influencia, te van a llamar, te van a poner a parir en los plenos, van a pedir tu dimisión, en los consejos de administración van a pedir que te vayas, que te echen, que tal. Y es lo que ha ocurrido, es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, me voy con la satisfacción de haber hecho un programa, haber dirigido un programa que ha tenido gran audiencia y bastante influencia, porque, entre otras cosas, nadie me ha podido decir que hemos manipulado nada. Nadie me puede decir que hemos emitido ninguna noticia falsa. Nadie puede decir que hemos obligado a alguien a no decir o a decir lo que no quería decir. Y tú lo sabes perfectamente también, Rafa, Claro, que has estado allí. es que te iba a decir precisamente, porque ya se nos acaba el tiempo, te iba a decir que es verdad que básicamente cualquiera que... Yo he estado en ese programa desde el principio, desde que empezaste tú, incluso antes de que tú llegaras ya estaba yo en Interalmería. Pero quiero decir, ciñéndome a tu etapa, que yo he visto precisamente lo que tú has dicho, que allí han ido socialistas a participar en la tertulia un día, dos, y luego han desaparecido. O han ido más tiempo porque les ha interesado para luego tener una mayor y mejor consideración Sí, dentro del partido. Y sabemos de qué estamos hablando. Pero aparte de eso, pues también hemos podido escucharte a ti duras críticas casi siempre hacia la izquierda, ¿no? Pero hay que recordar que tú te has quejado y has criticado decisiones del equipo de gobierno municipal del Partido Popular. Eh, También ha criticado posicionamientos de Vox. Ha criticado a Ciudadanos cuando existía Ciudadanos. Entonces, quiero decir, es verdad, pero oye, que cada cual tiene una opinión. La tuya está más escorada hacia un sitio, la de otro hacia otro, pero evidentemente no se puede decir que tú hayas sido digamos, blando con el Partido Popular. Tú sí has coincidido con el ayuntamiento, con el equipo de gobierno municipal, que al fin y al cabo es el que te pagaba la nómina, ¿no? sí, Quiero sí. decir No, que, bueno, tú has sido crítico y basta escuchar las tertulias que hemos tenido para ver que ha habido decisiones que a ti no te han parecido bien y que tú las has criticado desde tu posicionamiento, ¿no? Pero claro, siempre se va, ¿no? Es que ataca. Bueno, tienes que mirar en abrir el plano y escuchar todo lo que ha sido este programa durante todos estos años, que coincido contigo y por eso te felicito porque ha sido un programa con mucha audiencia y también con mucha influencia. Y como hasta aquí podemos llegar, porque no tenemos tiempo para más, lo que sí te invito, lo primero, a que sigas colaborando con noticiasdealmería.com. Seguiremos publicando tus artículos siempre y cuando nos los mandes, no te jubiles de ahí. Y luego me gustaría seguir contando contigo para hablar de actualidad de vez en cuando a través de Zoom. Pues por nada, supuesto. Estupendo. Yo ahora tendré unos cuantos días de asueto, por así decir, eh, para desintoxicar. Lo que pasa es que me va a costar mucho trabajo porque cada día la actualidad está enviando una serie de mensajes y sobre todo una serie de estímulos como para enseguida tirarte a opinar y a despellejar a más de una opción, ¿no? Política especialmente. Pero bueno, estaremos en contacto, por supuesto que sí. Yo voy a seguir en contacto con noticiasdealmería.com y por supuesto que con Interalmería Televisión cada vez que me lo pidan, con Ex Radio también, en definitiva, y también con otro canal internacional, en este caso, que me han ofrecido, que va a ser para América Latina y para Europa, yo creo que va a ser muy interesante y ahí voy a colaborar intensamente también. O sea que estaré en más sitios todavía. menuda jubilación. Sí. Bueno, Menuda hay que jubilación. entretenerse, Sí, sí. hay que tener el tiempo ocupado, ¿no? Y así no te pueden enviar al Mercadona, Que, que es lo dejas que me de ha ser ocurrido esta agente de mañana. bolsa rápido, ¿no? Exactamente, sí, señor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Un fuerte abrazo, Rafa, y saludos a toda la audiencia y a los lectores de noticiasdelmería.com.